en sus manos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor, con reverencia. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor, que seas tú iluminando nuestra mente, nuestro corazón, poniendo en ellas la sabiduría necesaria para entender las verdades que están en ellas, Señor, y que seas tú glorificado en todo lo que hacemos en este servicio. Te pedimos que apresure los pasos de los hermanos que vienen camino, Señor, y que todo lo que sea aquí sea para glorificar y exaltar tu santísimo nombre. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, hermano, continuamos con el estudio del capítulo 8 de Cristo el Mediador. Habíamos visto ya los dos primeros párrafos, cómo le agradó al Señor enviar a su Hijo como mediador para ese plan perfecto de redención. Habíamos visto eso en el primer párrafo. En el segundo párrafo habíamos estado viendo la doble naturaleza en la persona de Cristo, como esas dos naturalezas, divina y humana, estaban perfectamente unidas, pero no mezcladas, que cada una conservaba su integridad y de manera inexplicable, porque resulta difícil poder entender cómo Cristo en una sola persona puede lidiar con esas dos naturalezas, con una unidad indisoluble, pero también veíamos cómo cada una conservaba su estado original. Ahora vamos a estar viendo acá el tercer párrafo, también sobre este mismo tema de Cristo como el mediador, pero vamos a estar viendo ya todas las cosas que el Señor en su sabiduría y plan perfecto dejó sobre su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que cumpliera con esa función de mediador. Estamos en la página 17, tercer párrafo, dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en persona del Hijo, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida. Mira, algo importante acá que nos da a conocer. Es decir, esa unción del Espíritu Santo sobre el Hijo fue sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y fíjense, hermano, no dice una parte, sino todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, el Padre lo depositó en el Hijo, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él mismo, por su Padre, quien también puso en su mano todo poder, juicio y ordenó que lo cumpliera. Fíjense, algo importante en esta última parte, fíjense que dice que fue una decisión del Padre, fue la voluntad del Padre que el Hijo cumpliera esa función de mediador, y para ello le dotó de toda sabiduría, de todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto es lo que trata este párrafo. Vamos a empezar a ver en síntesis, más o menos este es el tema que aborda el párrafo. Aunque la unión de la naturaleza divina con la humana en Cristo no convirtió en un Dios como hombre, es decir, no fue que Cristo se convirtiera en Dios siendo ya encarnado en la persona humana, sino que Dios le dio grandeza y gloria únicas. Cristo es mediador y desempeña todas las funciones del cargo, no como Señor ni como hombre, sino con esa unidad, esa deidad que Dios puso en la persona, en la segunda persona de la Trinidad, para que pudiera cumplir con ese oficio de mediador, que fue nombrado para que el oficio por el Padre, es decir, fue un nombramiento del Padre que tuvo en su inmensa misericordia tener a bien que su Hijo desempeñara ese oficio con autoridad derivada de la primera persona, es decir, la fuente fue el Padre, y que no obstante esto, Él tomó voluntariamente el oficio y todo lo que éste comprende.
más o menos ese es el tema general que aborda el párrafo. Ahora vamos a ver en detalle algunas cosas que nos dice, porque dice Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Vamos a empezar a ver algunas cosas que tienen que ver con este tema de santificación, unificación del Espíritu Santo, pero bueno, como bien nos dice la confesión de fe, sin medida. Es decir, aunque Cristo es Dios, en su humanidad fue santificado, es decir, apartado y ungido por el Espíritu Santo para su ministerio público. Es decir, fue una decisión del Padre que así fuera como sucediera. Recordemos cuando fue a donde estaba, es decir, cuando el Señor Jesucristo fue a donde estaba Juan para que lo bautizara, dice la propia palabra que descendió sobre él como paloma el Espíritu Santo. Esto implica esto no implica, es decir, el hecho de que Jesucristo fuera bautizado con el Espíritu Santo no implica que le faltara santidad o poder. Ya él era Dios, pero sencillamente fue una decisión del Padre, sino que en su humanidad recibió el Espíritu de forma plena para cumplir su misión como Mesías. La unción de Cristo fue sin medida, lo que significa que no tuvo restricciones, reflejando la totalidad de su naturaleza divina puesta en acción a favor de ese plan perfecto de redención que tenía el Señor. Miren cómo la palabra nos lo deja claro, que así como está enunciado en la diapositiva anterior, es decir, aunque Cristo es Dios, en su humanidad fue santificado, ungido por el Espíritu Santo. Mira acá lo que nos dice la palabra. Dice en Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Dice también Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, estamos diciendo que fue dado ese Espíritu sin medida. Sabemos que cada cosa que resumieron los que elaboraron esta confesión de fe tiene un respaldo bíblico. Bueno, aquí estamos viendo con total transparencia cómo la propia Biblia se encarga de reafirmar lo que los que elaboraron esta confesión de fe resumieron en ella. Dice, en él están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Decía, todos, hermanos. Dios depositó en su Hijo Jesucristo todos esos tesoros de sabiduría. Dice, Cristo no solo recibió sabiduría, es decir, habíamos visto, recibió la unción del Espíritu Santo, pero también nos dice la confesión que recibió todo tesoro de sabiduría. Cristo no solo recibió sabiduría por la unción del Espíritu Santo. Él en sí mismo es la fuente de sabiduría divina. No estamos diciendo que hay un solo Dios en tres personas. Bueno, sencillamente Él mismo es la fuente de la sabiduría divina, haciendo encarnación del Verbo eterno. Al manifestar toda la plenitud del conocimiento divino, es decir, lo sabe todo, sabemos que las mismas cosas que nosotros podemos ver en el Padre, las podemos ver en el Hijo, sus atributos los podemos ver de manera idéntica en cada uno de ellos porque comparten la misma esencia. Dice, al manifestar toda la plenitud del conocimiento divino, Jesucristo se presenta como la revelación suprema de Dios. Es la imagen visible de Dios invisible, como lo dijo Pablo. Dice, en quien está, mire como Colosenses, Pablo ahí se lo deja bien claro, en quien están concedidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, al igual que el Señor. Profecía del Mesías, como dice en Isaías 11:2, dice, y pasará sobre él y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Así el Señor, el Padre, depositó en el Hijo todo ese tesoro de sabiduría, porque ya estaba en él, lo que cumpliendo esa misión lo dotó para que no le faltara nada. Dice, el Padre quiso que en él habitara toda la plenitud. Sabemos que el significado de plenitud es que no falta nada, que es
la totalidad de cualquier cosa. Cuando usted se refiere al término de plenitud, ahí no falta nada. Dice, esta plenitud es tanto la plenitud de la divinidad como de la gracia y verdad necesaria para salvarnos. Sí, en el plan redentor del Padre, a través del Hijo, estaba presente todo lo que hacía falta para que todo fuera perfecto y suficiente y que no faltara nada. Miren cómo en Colosenses, en 1:19 y 2:9, hay textos que nos ayudan a acercar a este tema. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, es decir, depositó en él todo, la esencia necesaria para cumplir ese plan de redención. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así lo dejó claro ahí en esos dos textos en Colosenses el apóstol Pablo. Dice, Cristo desempeñó el oficio de mediador en su estado de humillación. Bueno, habíamos visto en la clase pasada cómo esa doble naturaleza en Cristo. Habíamos visto cómo podíamos decir con toda seguridad, apoyado en la propia Biblia, de la condición de hombre, y fue concebido por la unión del Espíritu Santo y la Virgen María, cómo estuvo 9 meses en el vientre de María, cómo nació, cómo nacen todos los humanos, cómo padeció, cómo tuvo hambre, sueño, cómo lloró. Es decir, habían todos los elementos necesarios para decir, era un ser humano. Pero también podemos decir que era Dios a partir de lo que nos refleja la Biblia. Dice, Cristo desempeñó el oficio de mediador en su estado de humillación. Dice, haber nacido en esa baja condición, recordemos dónde nació, no fue en una cuna de oro, no fue en un palacio, fue un pesebre ahí en un lugar donde habitaban o era el refugio de animales, de ganado, y ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nació en baja condición y bajo la ley, la cual obedeció perfectamente. Eso le dio el mérito de poder ser el Redentor, ya que es el Cordero sin mancha, sin pecado, sin culpa. Dice, sufrió las miserias de esta vida, por supuesto, hasta maltrato ahí antes de la crucifixión, que era ya el colmo de los sufrimientos. Fue expuesto nuestro Señor Jesucristo a esas miserias de la vida. Sufrió la ira de Dios y la muerte maldita de la crucifixión. Recordemos que la muerte en la cruz solamente se le daba, es la peor manera de condenar a muerte a una persona, y bueno, esa fue la que el Señor sufrió. Dice, fue sepultado, otra condición que lo hace para decir que estaba en su condición de humillación. Fue sepultado y permaneció bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Sabemos que fueron 3 días, al tercer día resucitó, pero estuvo también bajo el poder o el dominio de la muerte durante ese tiempo que estuvo ahí en el sepulcro. Dice, aunque no añadió nada a su divinidad al asumir la naturaleza humana, por supuesto, la naturaleza humana no le añadió divinidad a la que ya tenía, fue un acto de infinita condescendencia que permitió que lo divino habitara visiblemente en él, haciendo posible que lo infinito se manifestara de forma tangible y accesible para la humanidad. Sí, ahí el Señor pudo ser visible en él toda su divinidad. Cristo desempeña también la función de mediador, es decir, estamos viendo la función de mediador en el estado de humillación, pero también podemos decir, Cristo jugó ese mismo oficio o desempeñó ese mismo oficio en su estado de exaltación, porque se levantó del sepulcro al tercer día, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, donde intercede y reina sobre todas las cosas en favor de su pueblo, y vendrá a juzgar a su pueblo en el último día. Miren, ya habíamos visto este tema en la clase pasada, cómo Cristo, en una manera compleja de poder explicarlo y entender, mantiene esa doble naturaleza divina y humana en una sola persona. Ese término los teólogos lo llaman
hipostática, dice, la unión hipostática, esa unión de lo divino con lo humano, es un término teológico que se refiere a la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Jesucristo es una sola persona, un hipóstasis. En esa persona coexisten dos naturalezas completas y distintas, ya lo habíamos visto en la clase pasada también, que permanecen sin mezclarse, que permanecen en su estado original y que inexplicablemente el Señor las tiene en sí mismo, las dos, y las conserva de una manera que ninguna se mezcla una con la otra. Es decir, en la condición divina permanece como el Hijo eterno de Dios y en su condición humana como el verdadero hombre nacido de la Virgen María. Estas dos naturalezas no se mezclan ni se confunden, pero están unidas de manera perfecta y permanente en una sola persona desde la encarnación. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es el efecto de esa unión hipostática o esa unión perfecta que hay entre la condición humana y divina del Señor? No fue, es decir, ese efecto no fue de edificar la naturaleza humana, porque ambas naturalezas permanecen puras e inmutables. Es decir, el efecto no fue que la parte humana tuviera una transformación por la parte divina, sino más bien que la naturaleza humana de Cristo recibiera honra y dignidad superiores a cualquier criatura. Es decir, esa condición que le permitió al Señor tener esa deidad, lo hizo estar por encima de toda criatura humana. Si usted va ahí a estos textos en Juan 3:34 y Colosenses 1:19, nos acerca a esta realidad. La llenó de excelencia moral, es decir, la persona de Cristo fue llena de toda excelencia moral e intelectual sin igual. Es decir, no hay comparable con él en ningún miembro de la raza humana. Cristo posee todos los atributos de divinidad necesarios para ser fiador y mediador. Fíjense, no solo fiador, sino también mediador. Miren acá como estos dos textos nos dicen, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Nos pudiéramos hacer esta pregunta: ¿por qué era necesario que Jesucristo fuera? Ya habíamos visto que está jugando su papel de mediador, de fiador en esa doble condición divina y humana. Ahora la pregunta es, ¿por qué era necesario que Jesucristo fuera verdadero Dios y verdadero hombre para cumplir eficazmente el oficio de mediador entre Dios y los hombres? ¿Alguien se atreve ahí a decir algo? Ya lo habíamos visto. Es una afirmación. Dios jugó, Jesucristo jugó eso. Por una parte, es verdad eso, pero ahora a eso hay que agregarle la misión que él traía. Es decir, para poder cumplir esa misión, le hacían falta esas dos naturalezas que está resumida en él. Primero, Jesucristo debía ser verdadero Dios y verdadero hombre para cumplir eficazmente el oficio, porque sólo así podía representar plenamente a ambas partes. Es decir, mediador en cualquier lugar es alguien que está entre dos entidades diferentes y que de alguna manera puede identificarse con ella y con esta y permitir una comunicación perfecta entre. El gran problema del hombre después de la caída es que nuestra distancia era tan grande entre Dios, nuestra condición de pecaminosidad nos aislaba totalmente de la santidad de Dios. La única manera de crear un puente entre esas dos partes, hombre pecador, Dios santo, santos, era buscar a alguien que tuviera esa doble condición. Era la única persona que podía cumplir ese oficio, era nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él podía representar plenamente a ambas partes, a Dios y a los hombres. Como verdadero hombre podía identificarse con nuestra condición, sufrir en nuestro lugar y ser nuestro sustituto al cargar con nuestros pecados. Solo un ser humano podía obedecer la ley. Por eso que dice, llegó, sufrió lo que sufrió el ser humano, pero en la condición de santidad, de sin mancha, sin culpa, él podía hacer ese sacrificio perfecto
para poder reconciliar al mundo con Dios a partir del derramamiento de su sangre. Dice, como verdadero hombre podía identificarse con nuestra condición, sufrir en nuestro lugar y ser nuestro sustituto al cargar con nuestros pecados. Solo un ser humano podía obedecer la ley en nombre de los hombres y morir como sacrificio por ellos. En esos textos que les cito ahí, no los pongo todos, hermano, para no cargar mucho la clase y que me dé tiempo a abordar todo el contenido. Dice, como verdadero Dios, su sacrificio tiene un valor infinito y eterno, suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad. Hermano, si estamos diciendo que Cristo es Dios, ¿a quién se estaba sacrificando ahí en la cruz? Era el propio Dios. Por tanto, esa condición solamente la podía tener Él para poder cumplir con ese rol en el plan de salvación. Solamente podía ser Él. Y necesitaba tener esa doble condición humana y divina. Como verdadero Dios, su sacrificio tiene un valor infinito y eterno, suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad. Además, solo Dios puede reconciliarnos con Él mismo y vencer el poder del pecado y de la muerte. También podemos agregar a eso que su doble naturaleza le permite ser puente entre dos estas realidades, como decíamos, que estaban separadas, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Si Cristo hubiera sido solo hombre, no podía salvar. Si hubiera sido solo Dios, no podía representar a los hombres ni morir por ellos. Por eso su condición de Dios hombre es esencial para ser el único y perfecto mediador. Señor, como lo habíamos dicho, su plan de redención fue perfecto. El cumplimiento del oficio de mediador de Cristo fue perfecto también. Fíjese que no se nombró a otro que no fuera a la segunda persona de la Trinidad para que cumpliera ese oficio. También pudiéramos decir que su papel como mediador exige tanto su divinidad para tener comunión con Dios y ofrecer un sacrificio infinito como su humanidad para representarnos ante el Padre y sufrir en nuestro lugar. Como Dios, Cristo tiene el poder, la santidad y la vida eterna. Como hombre posee un cuerpo verdadero y un alma racional sujeto al sufrimiento y a la muerte. Ahí vemos resumido las condiciones necesarias para que ese plan perfecto de redención se cumpliera sin ningún problema con la persona de Cristo. Dice, en Cristo permanecen dos naturalezas unidas, indivisibles, lo habíamos visto ya. Cristo es mediador y desempeña todas las funciones de su oficio como Dios hombre, en quien ambas naturalezas, divina y humana, están unidas de manera perfecta, indivisible. Jesucristo actúa plenamente desde la unidad de sus dos naturalezas. Él no media entre Dios y los hombres, en unas veces actuando como hombre y en otras como Dios, sino que lo hace como una sola persona en dos naturalezas. Hermano, entender estas cosas a veces nos resulta difícil, así como otras doctrinas que nosotros encontramos en la Biblia que son complejas para poder entenderlas, pero a la luz de la palabra podemos y por fe nosotros creemos y podemos afirmar que de esa manera como nos lo refleja la confesión de fe y la propia palabra, así es. Ahora, la confesión de fe nos dice acá que Cristo fue nombrado para este oficio por el Padre, es decir, fue una decisión del Padre. Así empezaba el capítulo que agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo, es su unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Es decir, fue una decisión que la colegiaron entre el Padre y el Hijo, y fue la decisión del Padre que el Hijo cumpliera esa función de mediador. Cristo fue nombrado para este oficio por el Padre y lo desempeña por autoridad derivada de la primera persona. Para eso nos está diciendo este tercer capítulo que el Señor no le dio un nombramiento, le dijo arréglatela como pueda, sino que dice que fue ungido por el Espíritu Santo sin medida, así, para que le sobrara, no para que le faltara, y teniendo en sí todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Es decir, el Señor lo nombró y le puso en la mano todo lo necesario para que no le faltara nada, para que cumpliera perfectamente con ese plan de redención. Las Escrituras con claridad lo afirman. En Hebreos 5, 4 a 10, hermanos, no está el texto completo. Esos punticos ahí se ve que hice
un cortecito ahí para centrar solamente en el texto que hace alusión a lo que anteriormente está en el principio de la diapositiva. Dice, nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios. Es decir, eso fue decisión del Señor, y el Señor solamente depositó en él esa honra. Dice, nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios. Solamente los que son llamados son los que pueden tomar para sí esa honra, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que dijo, tú eres mi hijo, en otra parte del texto dice también, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Eso lo encontramos en Hebreos del 4 al 10, pero el texto era muy largo y solamente escogí esos dos fragmentos para ilustrar lo que en la primera parte de la diapositiva estaba. Dice, Cristo dijo que era enviado por el Padre, es decir, otros textos que reafirman que fue un nombramiento del Padre para que el Hijo cumpliera esa función, ese oficio de mediador. Dice, Cristo dijo que era enviado por el Padre, que el Padre le había dado un mandamiento, que las obras que él hacía y las palabras que hablaba no eran de sí mismo, sino del Padre que lo había enviado. Hermanos, cuando ustedes vean que está en negrita e inclinado así, es textualmente lo que dice el texto en la Biblia. Cuando usted ve como en la primera parte que dice Juan 14:10, es un comentario de un texto bíblico que no está textualmente, pero que hace alusión a lo que dice la Biblia, a lo que ahí se está refiriendo a varios versículos que se unieron en un solo comentario para conformar una idea. Ya los otros sí, cuando usted vea negrita e inclinado, cursiva, la letra cursiva es que es textualmente lo que dice la Biblia en las versiones que siempre se reflejan. Generalmente lo que empleo es la Reina Valera. Dice también otro texto en Juan 5:30, no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Otro texto que nos dice, oiga, el Padre fue quien decidió que el Hijo cumpliera ese rol en el plan de salvación. En Juan 5:30 Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjense cómo hay textos que reafirman esa idea de que Jesucristo está cumpliendo una decisión del Padre. Dice en Juan 7:16 también, si me amarais, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy a mi Padre, porque el Padre mayor es que yo. Miren, esto es un tema que ya lo habíamos abordado en otros temas. Cualquiera que lea el texto ese está viendo una superioridad aparente del Padre sobre el Hijo. Ya habíamos abordado este tema en otras ocasiones y habíamos dicho que no se trata de una superioridad, que esa superioridad que pudiera ser aparente en este texto y en otros que nosotros encontramos cuando Cristo, por ejemplo, dijo, yo no conozco el día ni la hora, sino el Padre, y así otros textos nos pudiera dar la idea que hay una superioridad del Padre sobre el Hijo, pero si nos vamos al concepto que manejamos en la doctrina de la Trinidad, que dice hay un solo Dios, entonces no podemos ver que hay una diferencia una superioridad de uno sobre el otro, sencillamente que es dos personas o tres personas con la misma esencia, con la misma divinidad, pero que por un problema de subordinación voluntaria, por un problema de orden, así el Señor Jesucristo se subordina al Padre, pero la propia palabra en otros textos así nos lo dice con claridad, es decir, el Padre está en mí, yo estoy en Él, mi Padre y yo somos uno. Es decir, vemos otros textos que nos dejan claro. Ahora, por un problema de rol, por un problema de orden, sabemos que Dios es un Dios de orden, así mismo, y una subordinación voluntaria, Cristo se subordina al Padre. Dice, no puedo hacer nada de mí mismo como oigo, así juzgo y mi juicio. Es decir, cualquiera de estos textos pudieran darnos la idea de que Cristo está por debajo en el nivel de autoridad
al Padre, pero sencillamente lo que nos enseña la propia Biblia es que hay una subordinación voluntaria, un orden en esa organización que hay entre las dos figuras o las tres figuras, hermano, disculpen, para poder cumplir el rol que tiene cada una. Es decir, la misma esencia, la misma divinidad, diferentes roles. Así pudiéramos definir las tres personas de la Trinidad. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que es de decir y de lo que es de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjense, ahí también otro texto que nos acerca a esa verdad. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Verbo eterno es de una sustancia idéntica al Padre. Es decir, vemos esa identidad de sustancia, divinidad, de esencia. Cristo es de una sustancia idéntica a la del Padre, igual a este en poder y gloria. Es decir, cuando usted ve los atributos de Cristo y de Dios, vemos esa plenitud en cada uno de ellos, vemos esa identidad, esa semejanza de esencia en cada uno de ellos. Por tanto, nos reafirma que tenemos un solo Dios. Pero el Dios hombre, en sus obras y relaciones oficiales, está subordinado oficialmente al Padre, enviado por la autoridad de éste, obrando por él y viendo y dándole cuenta de sus obras. Cristo asumió voluntariamente el papel de mediador. Cristo, aunque fue enviado por el Padre, asumió voluntariamente ese papel de mediador. Esto se demuestra porque, siendo Dios, no se podía obligar. Su obediencia no tendría valor vicario si no fuera voluntaria. De lo contrario, la justicia sería injusticia. La Biblia afirma claramente que su sacrificio fue voluntario, motivado por su amor inmenso hacia su pueblo. Dice, hablando de su vida, Jesús mismo dice: nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahí vemos, dice, un solo Dios. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Bueno, hermano, apretadito en el tiempo ahí, terminamos con este párrafo 3. La próxima clase vamos a estar viendo otras aristas de Cristo como mediador, y ya vamos a estar adentrando en el tema de el cumplimiento. Es decir, nació bajo la ley y cumplió perfectamente su oficio de mediador bajo esas condiciones. Hermano, les invito a tener un momento de oración para terminar este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos acercamos a tu palabra, que nos permite, Dios, estudiar este documento de la confesión de fe, que nos ayuda a adentrarnos en las verdades que están detrás de cada texto bíblico, Señor, y que muchas veces no lo logramos sacar a la luz con una simple lectura, sino estudiando profundamente tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pedimos perdón por cualquier cosa que hemos hecho que no te agrada. Y te pedimos, Señor, glorifícate en este servicio y que permita que todo lo que se haga sea para gloria y honra tuya. En nombre de Jesús, estamos orando. Amén.